Pasé 2 días enteros con Alex Hormozi y su equipo y tomé medio cuaderno de notas y quiero compartirte en este video algunas de mis lecciones. Si no conoces a Alex, básicamente él es un emprendedor que factura más de $200 millones al año con su portafolio de empresas, un emprendedor online. Y yo personalmente, si no me conoces, soy Marcos Racetti y ayudo a las personas a escalar su negocio de coaching, agencia, infoproductos. Tengo más de 130 clientes que han logrado facturar $100,000 a $1 millón al año con eso y facturamos $200,000 al mes al momento de hoy. Entonces en este video quiero darte algunas de las lecciones que he aprendido pasando 2 días enteros con Alex, sus directivos, con Leila y todo eso. Entonces obviamente no puedo darte todo porque para eso tendrías como que acceder, pero voy a darte las lecciones más importantes que quiero que te lleves y mis aprendizajes de tomar literalmente medio cuaderno de notas y pasar 2 días enteros con ellos. Entonces vamos a comenzar. Primero que nada, quiero hablar un poco de los temas de mindset para empezar el tema de hoy. Entonces, ¿qué temas de mindset quiero comentar o qué frases se me vienen a la mente? Primero que nada es el tema de ser demasiado bueno para fallar. Esa es una mentalidad que tiene Alex, que es tienes que ser demasiado bueno como para fallar, y eso significa estar mejorándote constantemente. El tema de que cuando, por ejemplo, terminó el evento y terminó su última ponencia, dijo, el camino está claro, pero la creencia no. Eso significa que muchas veces sabemos qué hacer, pero lo que nos falta es creer en nosotros. Entonces simplemente tienes que creer en ti para poder hacer realidad todo esto. Tercero, nunca es el tema de los anuncios. Esto es algo más técnico, más que de mentalidad, pero son un par de frases que me quiero llevar, o quiero que te lleves, mejor dicho. Y es que no es los anuncios. O sea, si tu negocio no está escalando, tienes que ver la oferta, tienes que ver tu servicio, tienes que ver un montón de cosas. No es solamente los anuncios, tienes que ver tu funnel. Entonces, para mí, si mi negocio no escala, y no es el tema de los anuncios, alguna cosa técnica, necesitas testear más anuncios, copies y creativos. Necesitas simplemente pensar en mejorar tu servicio para que tus clientes te traigan más referidos, casos de éxito, lo que sea, y pensar en otras variables, como por ejemplo que tu oferta no es irresistible o no estás apuntando al cliente correcto o no tienes el mensaje correcto. Después, que estás... Otro concepto, otra frase que dijo es que estás a un reclutamiento de hacer todo el dinero del mundo. Eso significa, es un poco por ahí exagerado, porque por ahí una persona no es que te vaya a cambiar la vida, aunque sí las hay, esos jugadores clave, pero que cuando armas el equipo correcto, puedes crecer mucho más rápido y puedes hacer mucho más dinero. Después, otra frase es, trabaja más duro. Creo que se explica sola, pero es como, él siempre dice como, no estás haciendo todo lo que puedes hacer. O sea, puedes hacer más de lo que estás haciendo y creo que es algo que es clave para que lo tengas en cuenta. Después, el tema que dice, no trabajes en el negocio, trabajas sobre el negocio. Porque si estás trabajando en el negocio, no tienes tiempo o mente para ver qué está pasando en el negocio. Después, dice que los grandes CEOs son expertos no en liderazgo, no en básicamente solamente delegación, no en marketing, no en ventas, sino en distribución de recursos. O sea, cómo distribuyen y organizan recursos de tiempo y de dinero. Así que los grandes CEOs básicamente se especializan en eso y según un estudio eso fue lo que encontraron. Y también básicamente otra frase, otro concepto es que hacer lo mismo por años te vuelve el mejor. Y lo que pasa es que si tú ves el mercado, la mayoría de las personas no están haciendo lo mismo que hacían hace 3 a 5 años. Entonces realmente las personas que son los número 1 generalmente están haciendo lo mismo hace 3 a 5 años. Entonces tienes que entender eso, que es un juego de tiempo, el ser el mejor, y un juego de constancia y un juego de enfoque. Bien, entonces vamos a continuar un poco. Quiero meter un par de lecciones de Alex y un par de lecciones mías de escalado de negocio, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la siguiente parte, que es la tesis de escalado de negocio, que yo le llamo el flow income. Bien, entonces justamente el flow income significa que tu negocio no está creciendo por 3 cosas: marketing, ventas o servicios. ¿Qué significa esto? Significa que o no estás atrayendo a la cantidad suficiente de personas calificadas e interesadas, o sea, que tienen el dinero y que les interesa lo que vendes o que son tu cliente ideal, ¿sí? O a esas personas, o no estás ofreciendo la suficiente cantidad o calidad de esas personas, o no las estás cerrando porque tu oferta no es buena, o simplemente no tienes buenas habilidades de cierre o un buen proceso de ventas.
o no les estás dando resultados o no puedes tomar más clientes porque tu tiempo está limitado. Entonces quiero hablarte un poco de este concepto y que lo más importante y es que todo el mundo se centra en esta parte de aquí, que se centra en esta parte de aquí y ni siquiera en las cosas correctas, pero todo el mundo está en marketing todo el día. ¿Cuáles son los mejores anuncios? ¿Cuál es el mejor contenido? ¿Qué redes son más virales? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tienes que entender al fin y al cabo es que no se trata de eso nada más. Lo que se trata es de entender todo y que el punto más bajo que optimices va a traer la mayor rentabilidad. Te vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos un porcentaje de ventas del 25% y lo queremos llevar a un 35%. Bien, esto es un aumento del 40%. Bien, ahora supongamos el siguiente punto. Tenemos un porcentaje de asistencia del 70% y lo queremos llevar a un 80%. Esto solamente es un aumento del 14%. ¿Qué significa esto? Que cuanto más bajo sea el número, más va a ser el aumento. Entonces, si yo paso de 1 a 2, es duplicar, ¿sí? Si yo paso de 2 a 3, es un 50%. Entonces, cuanto más bajo sea el número o la parte que menos está funcionando, la resolvamos y la optimizamos, eso va a hacer que justamente el crecimiento sea mucho mayor. También es importante testear rápido, testear sin miedo y no tener la masturbación mental de estar todo el día planeando, de que te da satisfacción tener un montón de planillas, un montón de documentos, un montón de cosas de Notion y un montón de hojas, de planes, pero al fin y al cabo nunca haces nada de eso y nada de eso se hace realidad. La cruda realidad es que los planes no terminan siendo realidad, o sea, la cruda realidad es que la mayoría de las cosas que planeas no se dan de la forma en la que crees y no se dan en el tiempo en el que crees. Entonces, planear demasiado es un error. Es importante planear, pero no te pases todo el día planeando. O sea, debería ser no más de un día a la semana y no más de un par de horas. Bien, y testea rápido y testea sin miedo. No tengas miedo a hacer eso. Después, hay 3 formas de crecer. Esto sí lo dice Alex, que es básicamente más, bien, mejor, bien, y más, mejor y nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo, cuando tiene resultados, lo que dice es, hey, esto me está funcionando, voy a hacer otra cosa porque esto funciona. O cuando no tiene resultados, dice, esto no funciona, voy a hacer otra cosa. Entonces pasan todo el día en el nuevo. Y se pasan en el síndrome de lo que yo le llamo el emprendedor cangrejo, que se mueve hacia los costados y no avanza como un cangrejo y se jode por pendejo. Entonces básicamente lo que tienes que hacer es enfocarte en esta parte de aquí, ¿sí? Entonces esto en realidad, sí, tengo un problema, que esto estaría en rojo, sí, y esto está en verde. Hay que simplemente hacer mejor las cosas que estás haciendo y hay que simplemente hacer más de lo que funciona. Esa es la forma de básicamente crecer. Hay 3 formas de crecer, ¿sí? Aumentar la cantidad de clientes que tienes, aumentar cuánto vale cada cliente y reducir el riesgo, básicamente, que es evitar que te caigas a pedazos. Entonces, reducir el riesgo, aumentar la cantidad de clientes o hacer que cada cliente valga más. Entonces, tengo 10 veces más clientes, facturo 10 veces más. Mis clientes valen 10 veces más porque me pagan 10 veces más o me pagan durante 10 veces más tiempo. Aumento mi facturación. Entonces, vamos a ir a la parte de puntos fundamentales del crecimiento, ¿sí? Primero que nada, el tema del crecimiento de la facturación. Bien, entonces, el crecimiento de la facturación es algo que son las cosas más importantes de todas. Y ellos le llaman revenue growth o crecimiento de la facturación. Y es cuánto estás creciendo, ¿sí? En tu empresa de forma anual. Y la clave para crecer en tu empresa de forma anual es enfocarte en resolver los cuellos de botella y prioridades correctas de la forma correcta. Entonces, ¿qué significa esto? Por eso a mí me gusta este concepto del flow income que yo siempre explico, que no me lo inventé yo, pero bueno, es algo bastante simple y lógico, ¿sí? Y es que si tú estás, por ejemplo, teniendo un montón de prospectos, no los cierras y te pones a enfocarte en vez de resolver esa falta de ventas, te pones a enfocarte en vez de en resolver esa falta de ventas, en conseguir más prospectos o en crear más contenido o en hacer más de tus anuncios, al fin y al cabo no estás resolviendo el problema correcto. Entonces el problema correcto es resolver tus ventas. O por ejemplo, si te pones a resolver tus ventas, pero no lo haces de la forma correcta, o por ejemplo, si te pones a resolver tus anuncios y en vez de testear más anuncios atacando distintos olores, lo que haces es grabar más anuncios iguales con distinta ropa, no estás resolviendo el problema de la forma correcta. Entonces el problema correcto de la forma correcta.
También es importante el tema del volumen y el testeo. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, Alex, esta es una historia que cuenta en su libro, 100 Million Leads, y en varios lugares. También la cuenta en el evento. Y es el tema de los flyers. Entonces, él tenía un mentor de marketing para su gimnasio. Y entonces este mentor le dice, mira, tienes que hacer flyers para promocionar tu gimnasio, ¿no? Como flyers, como pancartas, como eso. Básicamente Alex dice, listo, genial, voy a hacerlo. Entonces agarra, imprime 500 flyers y los va a repartir. Y no tiene ningún cliente. Entonces lo llama al mentor y le dice, hey, no tuve ningún cliente. Esto de los flyers no funciona. Y entonces el mentor le dice, ok, ¿cuál fue tu muestra de testeo? Y le dice, ¿cómo así que muestra de testeo? Y dice, sí, nosotros no testeamos con menos de 5.000. Testeamos con menos de 5.000. Entonces eso significa que el éxito requiere volumen. Entonces volumen de testeo. Bien, también hablaron mucho de la diversificación de canales, que ojo, este Mastermind estaba enfocado para personas que ya facturan más de 100.000 al mes y quieren escalar al 1 millón o 10 millones al mes, como ellos ayudan o enseñan. Este Mastermind no es para personas que están empezando, por eso es importante que no te desenfoques para llegar a 100.000 al mes en el mercado español, porque también hay muchas cosas que son distintas y ese es un poco mi rol, entender que funciona este mercado de lo que aprendemos allá, que están más avanzados, ¿sí? Para llegar a 100.000 al mes, solo necesitas 2 fuentes de tráfico. Yo escalé a 100.000 al mes con 2 fuentes de tráfico, una sola oferta. Sí, en realidad sacamos otra más adelante, pero prácticamente una sola oferta. 2 fuentes de tráfico, anuncios de Facebook, a un video donde agendan llamada, Instagram, conversaciones y básicamente después de eso, llamada. Nada más. ¿Ok? Pero después, si estás en más de 100.000 al mes y estás viendo este video, pues bien, primero que nada, felicidades. Segundo, tienes que diversificar fuentes de tráfico. Entonces, eso no significa solo diversificar en sí fuentes de tráfico, sino que significa diversificar dentro de la fuente de tráfico. Entonces, no significa que si estás haciendo Facebook, tienes que hacer Google Ads o YouTube Ads solo, sino que, por ejemplo, si tienes solo un anuncio que te está dando ventas, ten más anuncios que te están dando ventas. Si solamente tienes un setter que te está consiguiendo llamadas, ten otro setter que te consiga llamadas. Otros conceptos importantes. Importante no estar en un mercado que esté en caída, un mercado que esté creciendo. Siempre es importante enfocarse en ese tipo de mercados y siempre trabajar en aumentar justamente el volumen de clientes, que de vuelta es aumentar la cantidad de prospectos de calidad y cantidad y aumentar la conversión de esos prospectos. Entonces eso es aumentar la cantidad de prospectos. Entonces cantidad de leads o prospectos por el valor, ¿sí? Que le llamamos lifetime value. Entonces lifetime value, ¿sí? Por básicamente lo que sería la retención o ascensión. Entonces, en resumen, tener más prospectos o clientes, venderles más caro o más cosas y venderles más veces o durante más tiempo. Bien, esas son como las 3 palancas principales. Entonces, eso es un poco el concepto del crecimiento de la facturación. Vamos a ir a hablar ahora un poco de cómo escalar de forma rentable nuestros anuncios y nuestro negocio. Entonces, la clave para escalar un negocio de forma rentable es seguir esta fórmula. Bien, que significa LTV, bien, que es Lifetime Value, que el Lifetime Value sea justamente menor que el costo de adquisición. Bien, entonces que el costo de adquisición sea menor al Lifetime Value. Entonces, ¿qué significa esto? Que básicamente ganemos más por cada cliente de lo que nos cuesta adquirirlo. Entonces, por ejemplo, si nos cuesta $500 adquirir un cliente y ganamos $1.000 con ese cliente, bien, entonces básicamente estamos ganando $500 de beneficio, que es la diferencia entre estos dos. Bien, y podemos escalar un negocio porque simplemente le ponemos ceros a esto, o sea, invertimos más dinero y ganamos más dinero. Bien, entonces ese es el concepto de Lifetime Value. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Básicamente hay que hacer 2 cosas. Primero, obviamente, reducir esto, que es el costo de adquisición. Entonces, queremos hacer que nos cueste menos adquirir un cliente a través de tener una oferta más irresistible, a través de diferenciarnos más casos de éxito, mejorar nuestro marketing, ventas, vender más orgánico, un montón de formas. Y queremos aumentar el valor de vida del cliente. O sea, queremos hacer que cada uno de nuestros clientes valga más dinero, ¿ok? Entonces eso es lo que queremos hacer, que nuestros clientes valgan más y que nos cueste menos adquirir un cliente. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Lo que vas a hacer es que vas a agarrar lo que es tu costo de marketing y ventas y lo vas a dividir entre la cantidad de clientes que tienes. Entonces, por ejemplo, si el año pasado, en los últimos 12 meses, no sé, invertiste $100.000 en
marketing y ventas, y esto es costo de anuncios y costo de equipo. O sea, costo de anuncios y costo de equipo, o sea, personas que reclutaste o que les pagaste. Si tienes, por ejemplo, $100,000 invertidos en lo que serían costo de marketing y ventas, y entonces tienes, por ejemplo, 1,000 clientes, bien, entonces tu costo de adquisición de cliente es de $100, ¿no? Entonces es muy simple. Entonces esa es la forma de calcularlo. Y el valor de vida del cliente es lo mismo, pero con facturación. Entonces, por ejemplo, si el año pasado facturaste $300,000, bien, y tienes 1,000 clientes, eso te va a dar que tu costo de, tu valor de vida promedio del cliente es de $300. Entonces tu ratio sería de 100 a 300 y tienes un negocio escalable. También hicieron como énfasis en el tema de la rentabilidad. Entonces mantener una rentabilidad de más del 35%. Obviamente cuando estás escalando puede ser un poco menos, después puede ser un poco más, pero en promedio mantener arriba de eso. Y la clave para eso es como tener un equipo de alto rendimiento, que necesites menos personas o que generan más resultados de lo que les pagas. También además de eso tener lo que serían ventas orgánicas que no tienen ningún costo de adquisición, y también tener anuncios rentables, o sea, por lo menos triplicar tu inversión de anuncios. Yo siempre recomiendo que el gasto de anuncios no sea más del 20% de la facturación de la empresa, y revisar tus gastos. Entonces revisar tus gastos constantemente para ver qué cosas puedes eliminar. Por ahí hay personas en el equipo que no son tan necesarias, por ahí hay herramientas que ya no usas, ese tipo de cosas. Bien, después el tema de retención de clientes es algo que también hablaron, ¿sí? Como retener clientes, y esto es algo que yo siempre hago énfasis. Es mucho más caro captar un cliente, sí, que retenerlo. O sea, si tú inviertes la mitad del dinero que inviertes en captar un cliente en retenerlo, sí. O sea, si tú inviertes, no sé, si te cuesta $1,000 un cliente, inviertes $500 en alguien que le dé seguimiento a ese cliente, vas a generar mucho más dinero y va a ser mucho más fácil, porque es una persona que ya es cliente tuya y que al fin y al cabo, si tú la cuidas y le das resultados, se va a quedar contigo, te va a traer referidos, va a ser un caso de éxito que te va a traer más clientes o va a comprar más cosas. Entonces, al fin y al cabo, retener clientes es clave, ¿sí? No perderlos. Y para esto hay un concepto que se llama tiempo hacia el valor, ¿no? Time to value. Entonces, básicamente, la clave es el TTV, ¿sí? Que es básicamente cuánto tiempo pasa para que la persona reciba valor. Entonces, si la persona me paga hoy y tarda 3 meses en facturar, o si la persona me paga hoy y tarda 3 meses en dejar de pensar de su ex, o me paga hoy y tarda 3 meses en bajar 1 kilo, pues obviamente no va a ser muy bueno. Entonces lo que tienes que hacer es pensar específicamente en cómo hacer que la persona tenga un valor lo más rápido posible desde el momento en el que te paga. Entonces eso es algo que es clave y me parece que lo tengas en cuenta. ¿Cuánto tiempo tarda justamente una persona en recibir valor de que me paga? Después también el tema de diversificar clientes, sí, que es básicamente como poder tener clientes en distintos lugares, ¿sí? No tener, por ejemplo, un cliente que sea más del 20% de tu facturación, es algo que es clave. Y después, ¿qué más? Obviamente el tema de independencia operativa, que es básicamente que no dependa del negocio, ¿sí? Lo que sería, que no dependa del dueño del negocio. Entonces, independencia operativa es que si tú te vas, que el negocio siga igual o idealmente crezca. Y para esto justamente la clave es edificar al equipo para que, por ejemplo, las personas no quieran trabajar contigo y que quieran trabajar con los clientes, mostrar al equipo en anuncios, mostrar al equipo en tu contenido, mostrar al equipo en el contenido del área de miembros, edificar los resultados que ha conseguido tu equipo y hacer que las personas quieran trabajar con tu equipo. Y después el tema de la data, sí, que es básicamente cómo tener los datos al día, que es algo clave, porque si no tienes data clara, entonces estás manejando sin tener una dirección, estás manejando sin tener un camino claro, y al fin y al cabo eso va a hacer que no puedas llegar a tu destino y no sabes cuáles son los problemas que tienes que corregir y de la forma correcta de corregirlos o el orden correcto en corregirlos. Luego hablamos un poco de qué hace una oferta irresistible. Entonces una oferta tiene que ser única. Eso significa que sea distinta al resto, ¿sí? Entonces básicamente lo que quieres hacer es como luchar contra algo y generar una epifanía en la mente de las personas. Entonces en mi caso yo siempre lucho contra los precios bajos y les hago entender a las personas que si venden a precios bajos, primero que necesitan un montón de clientes, lo cual es súper complejo, y además tienen muy poco margen para invertir en anuncios, lo que hace que sea difícil de escalar. Después tiene que ser una oferta cara. Entonces básicamente
por ejemplo, algo que explicaba Alex como una metáfora, es que él triplicó sus precios y perdió la mitad de sus clientes. Pero si haces las cuentas, tiene la mitad de clientes, o sea, la mitad de tiempo entregando el servicio y además de eso aumentó su facturación porque triplicó el precio, pero bajó por 2 los clientes. Entonces es un 50% así por arriba aumento de facturación. También tiene que ser una oferta pegajosa, ¿no? Entonces una oferta que las personas quieran quedarse contigo consumiendo, y para eso tienes que crear comunidad, hacer que las personas tengan resultado, que lo consuman, hacer que parte de su éxito, de su negocio, de lo que hagan dependa de eso, hacer que se vuelva parte de su estilo de vida y un montón de estrategias y técnicas que existen de retención. También dice que tiene que ser aire, o sea que la oferta tiene que tener prácticamente costo cero de entregar, que sea un servicio, que sea un curso o algo de ese estilo. También que el resultado sea fácil de lograr, ¿sí? O sea que básicamente no sea algo súper complejo de hacer para lograr el resultado, que sea certero, o sea que el resultado básicamente se dé, o sea que haya certeza de que se vaya a lograr ese resultado con casos de éxito, garantías o lo que sea. Que el resultado se dé rápido, o sea, de vuelta a lo que hablamos del tiempo hacia el valor, que no se tarde un montón de tiempo, y también que básicamente esté hecho de la forma en la que lo quieran, ¿sí? ¿Por qué? Porque si las personas, por ejemplo, quieren, no sé, que el resultado o el programa o la metodología se dé de una forma y se da de otra, al fin y al cabo no va a ser tan atractiva, ¿no? Entonces es como, no sé, si tú tienes que verte 1.000.000 de videos de una hora, pues creo que no es muy conveniente y ninguna persona va a querer comprar eso, ¿no? Entonces siempre algo que dice también él, que digo yo, es el tema de subir los precios, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso si haces una oferta 10 veces más cara de tu oferta más cara hoy en día, por ahí hay una sola persona que te lo compre, pero si vendes una oferta a 5.000, y si hoy estás vendiendo a 500 y vendes una oferta a 5.000, literal, puede ser que una sola persona te lo compre o después más, no importa, pero con que te lo compre una sola persona ya generaste $5.000 de un solo tirón, que antes eran 10 ventas que por ahí te costaba un montón de adquirir. Y que también a veces si duplicas o triplicas tu precio, por ahí no va a bajar la cantidad de clientes que tienes o el porcentaje de cierres, de hecho hasta puede subir, ¿bien? Entonces eso es un poco con respecto a la parte de ofertas. Entonces, ¿qué otros conceptos quiero hablarte? El tema hablamos de ofertas, de marketing y atracción de clientes. No quiero como mencionar tanto porque puede ser muy largo el video y nos podemos meter muy en lo técnico, pero quiero hablarte del tema de ventas. Entonces, en el tema de ventas es importante hacer un roleplay con tu equipo. Y esto es algo que nosotros también enseñamos a los clientes, a nuestros clientes, que es tener una reunión diaria con su equipo de ventas para poder hacer un roleplay, que es básicamente simular una situación de ventas y básicamente como hacer como si tú fueras el cliente y yo soy el vendedor y manejar objeciones y todo eso. También es como, por ejemplo, cuando haces ese tipo de cosas, dar feedback positivo siempre, 5 veces más feedback positivo que el negativo, estar presente, estar atento, estar mirando a la persona con un lenguaje corporal de me interesas, siempre celebrar logros, o sea, siempre empezar las reuniones celebrando logros y de forma positiva, y un montón de cosas más, pero es súper importante eso, ¿no? Siempre como estar compartiendo qué está funcionando en respecto al equipo y todo eso. Entonces, bueno, eso es como un poco los consejos a nivel general que puedo darte más como introductorios. Imagínate que con mis clientes hice una clase que duró como 3 horas, ¿sí? Y creo que no llegué ni siquiera a tocar todos los conceptos que vimos. Realmente no puedo comprimir 2 días enteros en un video y tampoco, como te dije, puedo revelar todo realmente por temas éticos con lo que están enseñando ahí. Pero espero que te haya servido el video, espero que te haya dado algunos insights. Definitivamente, si quieres aprender más de lo que aprendí, me puedes escribir por Instagram o podemos charlar, ¿sí? Y simplemente escríbeme por Instagram si te interesa que te ayudemos, o si te interesa que te ayudemos a escalar tu negocio de coaching, agencia o infoproductos. Toca el link en la descripción para ver más de cómo te podemos ayudar, y también te podemos ayudar a crear un negocio desde cero. Ahora tenemos un nuevo programa para eso si estás empezando. Y si te gustó el video, simplemente suscríbete, activa la campanita y compárteselo a un amigo que le pueda servir. Antes de despedirme, hay un montón de videos en mi canal de YouTube que hablan sobre temas mucho más específicos, sobre cómo definir tus precios, cómo crear una oferta high ticket, cómo crear un sistema de ventas y literalmente módulos de mi curso de pago que pongo en el canal. Así que te recomiendo que lo vayas a seguir y lo vayas a ver si no lo has visto.